La caída de Fujimori, escándalos, exilio y el cambio en Perú. La historia política del Perú a finales del siglo XX y principios del XXI no puede contarse sin detenerse en la figura de Alberto Fujimori, cuyo gobierno se extendió desde 1990 hasta el año 2000. Este capítulo narra la dramática caída de uno de los presidentes más controvertidos de Perú, marcada por escándalos de corrupción, abusos de derechos humanos y un exilio autoimpuesto que capturó la atención del mundo. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990, en un momento en que Perú enfrentaba una profunda crisis económica y la violencia desatada por Sendero Luminoso. Su mandato inicialmente trajo estabilidad y un cierto grado de prosperidad económica, así como éxitos significativos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el estilo de gobierno autoritario de Fujimori, marcado por el autogolpe de 1992, comenzó a generar preocupaciones sobre la erosión de la democracia y los derechos humanos en Perú. La caída de Fujimori comenzó a gestarse en los últimos años de su presidencia, cuando los escándalos de corrupción empezaron a emerger. La red de corrupción, liderada por su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, implicaba sobornos, espionaje ilegal, compra de medios de comunicación y manipulación de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. La magnitud del escándalo se hizo evidente cuando se difundieron vídeos de Montesinos sobornando a políticos, jueces y empresarios. La presión pública y política aumentó cuando se revelaron violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, llevadas a cabo bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. Las protestas se intensificaron, y la legitimidad de Fujimori se vio seriamente comprometida. En el año 2000, Fujimori buscó y ganó un tercer mandato en elecciones plagadas de acusaciones de fraude y manipulación. La oposición y la comunidad internacional condenaron el proceso electoral, y la presión sobre Fujimori para que renunciara creció exponencialmente. La situación llegó a un punto crítico en noviembre de 2000, cuando Fujimori viajó a Brunei para asistir a una cumbre. Desde allí, voló a Japón, donde anunció su renuncia vía fax, buscando refugio en el país de sus ancestros. Su decisión de huir a Japón fue vista como un intento de escapar de las crecientes investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos en su contra. La caída de Fujimori marcó el fin de una era en la política peruana, dejando al país en un estado de incertidumbre pero también de esperanza por la reconstrucción de su democracia. La transición hacia un nuevo gobierno estuvo llena de desafíos, incluida la tarea de llevar a Fujimori y a sus cómplices ante la justicia. En los años siguientes, Fujimori fue extraditado de Chile, donde había sido detenido tras intentar regresar a la política peruana. Fue condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, cumpliendo una larga condena en prisión. La caída de Fujimori es un recordatorio de los peligros del autoritarismo y la corrupción, pero también de la capacidad de un país para exigir rendición de cuentas y buscar justicia. La historia de su gobierno y su eventual caída es una lección sobre la importancia de la vigilancia democrática y el respeto a los derechos humanos en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.